De nuevo con vosotros, programa Calle Libertad. Os recuerdo, tenemos a Ramón Vargas Machuca, estábamos comentando la época de la pretransición, la predemocracia, y estamos ya en la nueva etapa, una etapa en la que la vida te pone por delante una serie de oportunidades políticas que tú ni en ese momento ni sueñas y que, bueno, pues me imagino fue un tiempo absolutamente ilusionante para ti, apasionado, porque entras directamente, eres diputado, etcétera, estás en la mesa del Congreso. Te quería preguntar, Ramón, tú con tu espíritu crítico que siempre te ha acompañado, ¿tú veías ya cosas que no te gustaban en la política o la propia ilusión o igual las cosas marchaban razonablemente bien en ese momento? ¿O la ilusión Yo creo que la primera etapa es una etapa como un niño con zapatos nuevos. Tú te entras, claro, en un partido que cuando me dice Perales que mira que hay, digo, que hay una gente del PSOE, pero eso no es una cosa de la historia, el PSOE ya no desapareció, porque es que yo no conocía a nadie del PSOE en Salamanca, ni en la universidad, apenas conocía, es decir, no, pensé que el PSOE era algo que se lo había llevado el PSOE histórico, que estaba en el exilio y que se lo había llevado a la corriente de la historia. Era mi propia ignorancia, pero lo cierto es que había muy poco militante, sí, mientras que el PC era la referencia, el partido hegemónico y de referencia, tanto que a los comunistas de entonces gustaba decir el partido. Y los demás decían, no, hay más partidos que el partido. Pero bueno, lo cierto es que me habla y dice, no, hay un PSOE renovado, que ya sé eso, y además aquí estos estudiantes, fulano, Paco Blanco, Pepe Blanco, yo mismo, aquí hay unos cuantos que somos de la Juventud Socialista y está eso, en Sevilla. ¿Tú no conoces a Felipe González, que es el abogado laboralista que venía a defender? Sí, hombre, claro, el abogado, sí, no. Pues bueno, pues mira, y nada, y un librero que se llama Guerra, y a una gente de la enseñanza, bueno, y total, que vamos a conocerlo, vamos a Sevilla en el verano del 74, creo recordar, y yo me movía, había ya que comprometerse políticamente, porque ser independiente en aquella época era un elemento de confusión para la gente y para el enemigo. Entendido por el enemigo la policía política, que te podía vincular con cualquier cosa horrorosa. Con cualquier cosa. Sí. Entonces yo digo, no, pues no queda más remedio. Y entonces yo que me movía entre lo que me parecía la corriente más moderada, que era el PC, que estaba entonces en una fuga hacia adelante de parecer moderado, pero por mi propia historia intelectual yo no iba a hacer mi opción, pero el PSOE, un partido, no es que yo fuera reformista todavía, pero ya estaba, me movía una especie de tercera vía entre reforma y revolución, era el objeto de la tesis doctoral que había comenzado a hacer sobre Gramsci, de la que tú luego me preguntarás, y entonces me movía en ese tipo de cosas, y claro, cuando llego a hablar con la gente de Sevilla, del PSOE de Sevilla, y me lleva mi estudiante de entonces, de aquí de la facultad, pues voy y me encuentro con gente que piensa más o menos como yo, que tienen un punto antileninista, un punto no socialdemócrata, no todavía socialdemócrata, de tercera vía, sí, pero de tercera vía entre comunismo y socialdemocracia a lo alemán. Y bueno, pues ahí entra uno, y es que uno es el soldado y jefe, enseguida éramos todos, porque éramos muy pocos, estaban los chicos, los estudiantes, estábamos nosotros, estaba Luis Pizarra, que trabajaba como administrativo, y no sé, y alguno más, no me acuerdo. Pero bueno, y de repente te ves abocado. Y de pronto te ves a una reunión a Sevilla, una reunión a Francia enseguida, que fuimos, bueno, pues en ese momento pues entramos la familia, entra tú, entra Josefina, entra Román, entra Cheres, entramos todos, entra Gregorio, el cura, Gregorio López, entonces que estaba en el Cerro del Moro, y que era un sitio donde nosotros nos reuníamos con lo que el movimiento obrero, y el contacto a la iglesia del Cerro del Moro. Bueno, pues la verdad es que el ingreso en el PSOE es una especie de ascenso, de algo que piensas que no existe, y empieza a descubrir un partido con un buen entronque internacional, y a partir de ahí empieza lo que es un periodo de inmersión en la política. Para mí nunca... que no podía ni sospechar tú hace 3 años antes. Se hace camino antes, no podía ni sospechar, y que se convierte en una oportunidad
política e intelectual. Sí, sí. Habría mucho... Hombre, ha sido testigo además de excepción y de lujo de un montón de acontecimientos históricos. No hablemos del 23F, sino toda la trayectoria que va del 77 hasta el 90 y poco. 93 que... No, es decir, está ahí, es decir, eres ¿cómo lo defino? Lo defino un titular para no perder tiempo, es decir, testigo de excepción. Testigo de excepción. Nada de, es decir, me tocó estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y entonces fui un testigo de excepción, pero por la oportunidad de estar en el sitio, está en las primeras constituyentes, está en el PSOE desde en la victoria socialista tan importante. Está en el 77, está en el Congreso de Felipe de la renuncia al marxismo, que me coge ya con mi tesis terminada, donde yo ya estaba dando ese paso. Vivir esa etapa y vivirla de dirigente medio, que te permite conocer proximidad a los de arriba, proximidad a los de abajo, y esa es una posición que si además lo tomas como fuente de inspiración, porque nunca, yo he sido político, pero nunca he dejado de ser filósofo. Efectivamente. Es decir, he sido filósofo político en el sentido que he sido político y filósofo. Es verdad. Que eso luego se termine siendo un perfil de una cátedra, eso ya es simpático, pero vamos, yo he sido filósofo y político. Es verdad. Y después de los 20 años últimos en que soy más filósofo que político, y los otros 20 que fui más político que filósofo, nunca he dejado de ser las dos cosas. Es decir, nunca he dejado de mirar la política con un bagaje intelectual y con una mirada crítica. Por tanto, yo en esa época, aunque al principio todo era de rosa, ya cuando el PSOE gana, ya uno empieza a ver el arribismo, ya empieza uno a ver la lucha por el poder. Es decir, para mí las primeras elecciones me proponen sin yo querer. Es decir, yo no quiero ser... delante de mí en las listas del 77 van dos cuneros. O sea, Manolo Chávez, que era profesor titular del Derecho del Trabajo en Bilbao, y Sánchez Blanco, que es un economista que está en el entorno de la Secretaría General de Felipe como economista y que había nacido el tesorillo y lo mandan aquí porque el grupo que entonces dirigía, se llamaba la gente de Alcalá, eran estudiantes, eran chicos y nosotros, los de Salamanca, pues deciden que yo sea. Y yo no quiero ser antes que del tercero porque tengo que presentar la tesis ya. Yo he estado ya en el 76, he estado en Roma, tengo la tesis casi terminada y para mí lo fundamental es consolidar mi carrera académica. Me pongo el tercero pensando que saldrá uno o a lo sumo dos y salen en las elecciones de cuatro, ¿no? Salen cuatro. Con lo cual, salen cuatro. Adentro. Salen cuatro. Ramón, se nos consume el tiempo de una manera que yo quiero preguntarte porque me interesan mucho. Tú te vas al principio de los 90 y dejas la política. Hemos pasado ya todo eso que hemos comentado, las primeras elecciones, la victoria socialista tan importante para el país, evidente, ¿no? Evidente. De consolidación. Mi etapa como portavoz de educación también y como ponente de la ley de la ley de educación, de la ley de reforma universitaria, o sea, es decir, muy importante. Yo creo que hasta el 86 yo vivo feliz. Sí. A partir del 86 me estoy planteando, empieza ya la etapa a sentirme incómodo. El referéndum de la OTAN significa, es importante, es una fecha importante. Sí, es una fecha importante. A mí me pareció, yo estaba comprometido con la posición mayoritaria y de Felipe, me pareció un gesto de valentía, ¿no? Valentía y de hombre de Estado. El Felipe de 1974, cuando coge la Secretaría General, hasta el final de la huelga general, es un hombre, es una trayectoria política que se recordará. Sí, yo creo que después de 1988, yo creo ni él se siente cómodo de presidente del gobierno, ni perdona la inmodestia de la comparación, ni yo me siento cómodo estando de profesional de la política. ¿Tiene eso que ver entonces toda esa evolución que vas tú desengañándote hasta el desencuentro final que tú sales de la política? ¿Por qué concretamente? Sí, bueno, yo creo que en el libro La utopía racional, que tú querías decir, que es un libro que sale, curiosamente, el libro tiene algunos capítulos inéditos, pero otros son una recapitulación de capítulos que hemos escrito de Quintanilla, Miguel Ángel Quintanilla, Fisás, porque hay otro Quintanilla ahora que es politólogo, que es del PP, que no tiene nada que ver con eso, Miguel Ángel Quintanilla, no sé qué, pero Miguel Ángel Quintanilla Fisás, que es el histórico. Escribimos esos artículos y es un ajuste de cuenta con lo que llamaríamos un ajuste de cuenta planteando la renovación del partido, la renovación del PSOE, la adaptación del PSOE, la conversión definitiva a la profundización de la democracia, y ahí es muy importante un autor que es muy importante en esta trayectoria, que es Norberto Bobbio. Y La utopía racional, que sale, como digo, en 1989, el año de la caída del muro y de la involución de
del comunismo, se produce la involución de lo que llamaríamos de toda la caída, el derrumbe o el diluvio, como llamaría otro, pues nosotros estamos planteando que el socialismo se tiene que reformar, y la reforma es la adaptación a las nuevas sensibilidades y al mismo tiempo la reforma profunda del funcionamiento interno, porque el funcionamiento interno tiene lo que llama un poco de sesgo leninista que tienen todos los partidos, pero que tienen los partidos que son hegemónicos, los partidos fuertes y los partidos de izquierda, y luego los partidos de poder, lo que llamaría Sempudum después, esa especie de espíritu lacayuno que hay en que la gente sabe que para ascender o para mantenerse hay que estar diciendo sí señor, sí amén, sí guama, sí al jefe, sí al jefe, y ahí empieza, entre que yo quiero volver a la vida académica y que no quiero ser para los restos un profesional de la política, y la voluntad de espíritu crítico van coincidiendo para que al final, en el año 90, nada más pasado un año de la legislatura de 1989, que es la última mía, yo tenga claro que tengo que dejar la política y volver a la universidad. Y entonces simplemente los 3 últimos años, pues no me iba a ir, estuve ya aguantando la legislatura como mi compromiso con la legislatura, y en el 93, del 89 al 93, en el 93 cojo los bártulos, ya había preparado para irme a Estados Unidos. Escena de, digamos, hay una escenificación de ruptura o algún, no sé, algo? Sí, yo creo que yo a partir de los 90 me voy sintiendo libre, suelto de atadura y por tanto con la libertad de ir diciendo aquello que mi pensamiento quiere, básicamente porque tengo la determinación no de salir de la política, nunca me he ido de la política, y de hecho yo no me he ido del PSOE, simplemente pago mi cuota y escribo e intervengo en los foros de reflexión y en los medios de comunicación. Pero conservo, yo entiendo que no está en otro partido más que en el PSOE, y esto es como lo de los partidos, uno es del Madrid o del Barcelona, uno del Cádiz o del San Fernando, eso lo llevaron toda la vida. Yo, el carnet es como los equipos. Pero pues yo del primero del 90, mi propia trayectoria intelectual me está llevando a que tengo que dejar la política como profesional, no vivir de la política y no la vocación política. Entonces, cada día soy más crítico, y creo que lo que más molesta, porque me preguntas por eso, lo que más molesta es que los demás o no tienen salida o no ven la salida. Yo tengo salida y veo la salida. Y eso que da quizá se mire desde los que no quieren irse, no pueden irse, lo miran con un espíritu de cierto resentimiento, de cierto desdén, porque me ven en mí cierto desdén, pero lo cierto es que me voy a estudiar, me voy a reciclarme en la vida académica, y la verdad es que fue la mejor opción. Solo diría que quizá lo tuviera que haber hecho un poco antes, nada más. Nada más. Ramón, 2 cosas. Una sobre la utopía racional, del libro tuyo con Miguel Ángel Quintanilla. Hay un par de capítulos, en uno de ellos hablas de lo aprovechable del marxismo hoy en día, y en otro hablas del lastre que le supone para el análisis del pensamiento socialista hoy en día. ¿Tú puedes resumir un poco eso? Sí. ¿Qué sería lo hay un capítulo del libro Socialista después de marxista, que remeda a la afirmación de Felipe en el Congreso del 79, hay que ser socialista antes que marxista. Entonces nosotros le damos la vuelta al argumento, continuando esa estela, decimos socialista después de marxista. O sea, es decir, hay que aprender, inspirarse. Marx es un clásico. Sí. Solo con Marx no se puede ser un socialdemócrata de la actualidad y despreciando, ajurando del socialismo de Marx, es de ridículo. Hay gente que ajuran de lo que significó esa visión de Marx como clásico. Es como un físico, no, mire usted que Einstein es el último, no. Sin Einstein no se puede avanzar, pero solo con Einstein no se puede quedar uno en Einstein, no se puede quedar uno en Galileo. Entonces, esa visión del marxismo como un pensamiento clásico que te da esa sensibilidad social, que te da ese análisis de lo concreto, ese pensamiento abstracto de lo concreto, esa burdamente diría, una cierta metodología, vale, pero el marxismo como paradigma ha caducado. Pero lo que no ha caducado, lo que me parece que no ha caducado es la sensibilidad social, que nosotros creemos que eso se continúa en el reformismo socialdemócrata. Y entonces profundizamos en la tradición socialdemócrata, porque la tradición socialdemócrata es el ajuste, bueno, esto ya es meterse en Honduras, es lo que hace Bernstein a principios del siglo XX, en la que dice, en la que en realidad plantea que el marxismo ya
está agotado. El revisionismo de Bernstein, que es, y que cada vez que uno lo estudia más, pues cuánta razón llevaba si la socialdemocracia no hubiera sido una especie de marxista vergonzante, sino que hubiera ajustado cuentas entonces de verdad con el marxismo, en el sentido que digo, el marxismo es la fuente de inspiración, pero solo anclarse en el marxismo es anclarse en un paradigma vetusto. Finiquitado ya. Ramón, me interesa mucho una etapa posterior ya a la política, ya la has dejado, y es una etapa internacional, podemos decir, ¿no? Porque te marchas a Estados Unidos, a Yale. ¿Cómo fue tu experiencia americana? ¿Cómo es la universidad americana? ¿Cómo es la sociedad americana? ¿O cómo lo percibiste? Cuando uno... esto es la anécdota para el público. A mí no me costó tanto trabajo porque llevaba tres años deseando. Nunca me volvía a añorar ni a soñar con el Congreso de los Diputados, ni con las secretarias que tuviera, ni con el coche oficial que tuve en la etapa que fue secretario primero de la mesa del Congreso. Es decir, viví intensamente la vida política, pero paso por delante del Congreso de los Diputados como si no hubiera estado allí. Es curioso después de haber estado 16 años en esa casa. Y no es renegar, sino que, bueno, no añoraba nada. Pero lo cierto es que fui de la corte a una vida de investigador, pero en realidad era una vida de estudiante. Es decir, a ir a un comedor con estudiantes, o sea, que vuelve otra vez un poco que a coger la bandeja y a coger los platos del comedor universitario del Departamento de Ciencia Política de Yale, uno, por cierto, el mejor del mundo, y por lo tanto yo estaba allí encantado con personas que se portaron conmigo entrañables, como nuestro sociólogo y premio Príncipe de Asturias, Juan Linz, que tanto me enseñó y que tanto le debo, no solo porque me acompañó, fue casi, parece que suena mal, pero en la soledad tú dejas aquí tu familia. Claro. Tu mujer todavía sigue en el ayuntamiento, sigue en política o en la diputación. Tus dos hijos en la época adolescente. Y la familia entiende que tú te tienes que estar un año fuera para reciclarte y para volver dignamente a la universidad, porque tienes que estar un año de reciclaje. En ese sentido fue allí un poco tu familia también allí, ¿no? Él fue entonces un poco también... Entonces fue una no solo tu guía intelectual, de segundo padre, él se preocupaba de todo y realmente su sabiduría fue extraordinaria. Y otro gran teórico, el gran teórico de la democracia de la segunda mitad del siglo XX, que es Robert Dahl, pues me ayudó también mucho y me inspiró mucho. Entonces, para mí Yale, digo, lo duro que es estar sin familia, con 45 o 46 años, en una vida de estudiante, con toda la familia aquí, y que está allí en una vida casi conventual, con una bicicletita con la que te mueve, que va del departamento del departamento de ciencia política a tu apartamento, y los fines de semana... ¿Qué hacía los fines de semana? Pues bueno, Juan me recogía, pero recuerdo que me ayudaba mucho. Esto parecerá una cosa que no es verdad. Cuando tenía que fregar el piso por la mañana de los sábados, me ayudaba mucho, mientras cogía la fregona, Camarón. Curiosamente, yo soy muy camaronero y muy flamenco, y parece que en la migración uno recuerda los cantes y esas cosas, y mi vocación por el flamenco se reverdeció de nuevo en aquellos fines de semana. Luego me llamaba Juan, iba a su casa, o iba a Nueva York, o iba a ver a personas. También recuerdo que en esa época pues te llamaba Solana, que era ministro de Asuntos Exteriores, y ibas, también te llevaba, claro. Estaba con lo de la ONU. Y las relaciones sociales más difíciles, ¿no, Ramón? Las relaciones eran con los americanos, muy difícil, ¿no? Porque es una sociedad inglés que yo llevara adelantado, cuando tú que has sido profesor de inglés, amigo, cuando vas allí, acostumbrar el oído cuesta. Acostumbrar a hablar como lengua para sobrevivir también cuesta. Y a esa edad cuesta más. Y el carácter americano también. Y socializarse es muy difícil. Es muy difícil. Y tampoco yo quería meterme en el gueto de los españoles, que es una cosa muy... o de los hispanos, que quedarse... Encerrarte allí. No, yo quería salir la inmersión. Eso fue duro. Eso fue duro. Ir a los seminarios, ir a los parties de los profesores, por la gente que nadie te conoce, I wondering, no sé, yo creo que han hablado ustedes de mí, no sé qué, y presentarte una y otra vez diciendo que tú vienes de... Fue duro, y al mismo tiempo hay un antes y un después. Es decir, Yale. Yo me fui a Estados Unidos, a Yale, pensando que sabía de teoría política, me volví de Yale y sabía que no sabía nada, hasta hoy. Siempre sé que no sé nada. Es decir, y creía que sabía cuando fui, eso es lo importante, saber que no sé, y que ya me voy a morir dejándome muchas cosas por saber. Ramón, nos quedan 5 minutillos. ¿Y la experiencia italiana? ¿Fue claro, de otra manera? La experiencia italiana fue ya como un desquite. Desde irse al Instituto Europeo de Florencia,
ya me fui con la familia, fueron 4 meses, Claro. se vinieron, bueno, yo me fui un mes antes y un mes después, pero luego ya se vinieron mis hijos, se vino mi mujer, se vino Josefina conmigo, y estuvimos allí, Florencia, el Instituto Europeo, yo fui ya a profundizar mi trabajo, eso fue en 1996. Fue estupendo, con una experiencia muy amarga, que estando allí murió mi madre y tuve que ver y venir en 3 días a Medina, y en fin, al fin todo el mundo ha pasado esa situación traumática, porque mi madre murió a los 86 años, ya una vida plena, pero bueno, que te digan que está allí en una tarde de domingo de agosto, que te tienes que venir a Medina y buscas algo, pero bueno, quitada esa experiencia personal que lo cuento porque por lo que significa perder una madre, aunque fuera a esa edad ya, y la experiencia fue extraordinaria, pero fue más placentera. Es decir, la de Estados Unidos fue más productiva, la de Florencia fue disfrutar del Instituto Europeo de Florencia, de su biblioteca, de algunos contactos con los profesores, pero más placentera que fructífera. Pero claro, lo pasé muy bien. Luego la etapa también muy importante mía de Romana fue la del 76, cuando estuve preparando la tesis. Que fue la de Gramsci de Roma. Exacto. O sea que, Ramón, yo siempre con Italia tengo 2 maestros que para mí son, que los traté muy poco, que fueron Norberto Bobbio, que murió, y Sartori. Bobbio fue importantísimo en la evolución de tu vida y en general en la del socialismo español. Yo creo que gracias el socialismo español de la época de finales de los 70 y primeros de los 80 le debe a Bobbio, gracias a la compañía, gracias a 2 intelectuales españoles, de mi maestro también Elías Díaz, el profesor de filosofía del derecho Elías Díaz, y del colega de desaparecido, amigo Gregorio Pérez Barba. Ellos nos introdujeron en Bobbio a los intelectuales españoles, y yo, como digo, nos quito el pelo de la lectura de Bobbio y su libro sobre el futuro de la democracia, que tiene arranque en una conferencia que él vino a pronunciar en el Congreso de los Diputados en noviembre de 1983, no lo olvidaré nunca, que dio luz a un libro que yo siempre recomiendo a los estudiantes. ¿Y el partido lo absorbió todo aquello? Yo creo que el partido, sobre todo los intelectuales del partido... Felipe estaba en la onda, ¿no? Sí, Felipe estaba en la onda, y Felipe era un hombre, vamos a decir, de inspiración avant la lettre. Delante. Felipe iba por delante, por su intuición, lo que luego... Nosotros tendríamos que quizás, él daba la música y nosotros teníamos que darle la letra, porque tenía una intuición ingente, por eso digo, de la segunda mitad de los 70, de la reforma que tenía que hacer, y eso, él lo hizo extraordinariamente, pero Bobbio era el teórico y Felipe fue el práctico. El práctico, efectivamente. El otro personaje importante, figura intelectual importante, que influye en ti, influye en toda la izquierda en general, aunque yo creo que quizás habría que hacer una revisión sobre Gramsci. ¿No te parece? Gramsci en aquella época, cuando yo elijo a Gramsci como autor de mi tesis doctoral, es porque estoy entonces en una vía entre, es decir, no me parece bien la trayectoria comunista por todas las lecturas, es decir, no hay vía, es decir, la revolución en Occidente no es posible, y la revolución en Oriente, imagínate lo que da China. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía que hay que seguir? Yo creo que Gramsci intenta estudiar una tercera vía y muere en la cárcel, víctima de Mussolini, pero muere también aislada por el propio Partido Comunista, que en su indagación de una tercera vía distinta a lo que puede ser el leninismo, el estalinismo, el leninismo también quiere buscar. Él lo busca en un concepto de sociedad civil, en el concepto de hegemonía, que es una mezcla a la altura de hoy, de un concepto de totalitario light, sin querer imponer, es decir, entre la dictadura del proletariado y la democracia liberal como marco, él busca una tercera vía. Bueno, al menos un paso adelante en la evolución democrática de la izquierda. Porque él entiende que la imposición por la fuerza no tiene sentido y que la imposición por la persuasión es lo que hay. Bueno, Ramón, me dicen que prácticamente ya no tenemos tiempo, así que tenemos que despedir. Prácticamente hemos cogido toda la evolución biográfica tuya, hemos introducido un poquito la influencia que has tenido y bueno... no sé si para los que nos ven y nos escuchan,
esto tiene interés, para nosotros es continuar una conversación 30 y tantos años después. Exactamente. Bueno, pues nada, Ramón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nada, hasta siempre. Nada, ha sido un placer. Igualmente. Y a todos ustedes, pues les esperamos en el próximo Calle Libertad y hasta entonces un saludo. Buenas tardes. Sí.